Muy bienvenidas, bienvenidos a un sábado en Chile súper temprano. Para aquellos que trabajamos de lunes a viernes, una mañana tempranísima, a esta segunda feria del libro de Portugal. Agradecemos a quienes hacen posible, a la Confederación Internacional del Libro, que nos abre espacios para que un colectivo desde Chile, desde las mujeres que escribimos de la Araucanía, podamos estar en esta feria. Hoy, en esta mañana, sí, tempranitito, como decimos en el sur, con una colega, y por eso digo de temprano, porque los días sábados generalmente quienes trabajamos en educación nos levantamos un poquito más tarde. Em, y por eso hoy día en la mañana agradezco a mi compañera, a Pamela Roldán, que dijo sí a esta ponencia, que creo que vale la pena conversar, especialmente porque tiene que ver con educación. Y, y tiene que ver con educación desde esa mirada de por qué leemos eh, a un autor que en el fondo está en los planes de estudio, viene dentro de la lectura que para muchos alumnos pudieran de repente no gustarle o porque no lo conocen, em, en el fondo como no les damos la oportunidad primero de conocerlo o que en muchas ocasiones a veces tenemos una predisposición a leer a un autor. No les voy a dar el nombre del autor porque quiero que mi compañera Pamela se los cuente y les cuente de esta ponencia en el día de hoy. ¿Por qué leemos a este autor? ¿Y por qué está en los planes de estudio de nuestro país, de Chile? Dejo con ustedes a la escritora, talentosísima bibliotecaria, que hace fomento lector también, entonces eso también interviene en esta ponencia. Así que, Pamela, Hola Mónica, muy buenos días. Bueno, a todos y a todas las que están después de esta pantalla virtual, escuchando en esta mañana, esto es como un matinal, estamos muy tempranito. Ayer tuvimos un día maravilloso acá en el sur de Chile, después de muchos días vimos el sol radiante, una temperatura agradable, así que yo me levanté con todo el ánimo del mundo, como siempre, que me enfrento a estos desafíos nuevos que nos ha puesto la Mupala, nuestro colectivo, como bien dice Mónica, y hoy voy a hablar de la importancia de un autor, porque para los que no están en educación insertos, cada año uno se quiebra la cabeza buscando a quienes incluimos en el plan lector. El plan lector son lecturas que los estudiantes leen, ¿cierto? No me gusta decir obligados, me gusta decir invitados a leer mensualmente un libro, sobre todo en los colegios científico-humanistas, y ya desde hace unos años, más o menos 5 años, que el Ministerio también decidió incluir a los técnicos profesionales, que es mi área donde yo me desempeño actualmente. Y nos juntamos, obviamente, con los profesores de lengua y literatura a diseñar estratégicamente este plan anual de lecturas, y no es azaroso, no es que nos tinque a alguien, sino que siempre existe un trabajo y este trabajo tiene que ver con, primeramente, con la obra del autor, ¿cierto? Que vamos a dar a leer, que sea una obra eh, atingente a la edad, al contexto, que sea un autor reconocido, galardonado, y que esta lectura a la vez deje algo más allá de la evaluación, que esta lectura pase a ser también algo nutritivo a tu vida, a este estudiante integral que nosotros estamos queriendo, ¿cierto?, desarrollar. Y nosotros desde ya hace años tenemos en tercero medio al autor, escritor portugués José Saramago, que tengo acá su libro hermoso, uno de sus libros con esta portada maravillosa, y este de acá, ¿ya? En tercero medio vamos a leer este que se llama Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, Premio Nobel de Literatura, y además porque el ministerio lo sugiere. El ministerio nos envía también un documento, ¿cierto?, donde aparece ligada al currículum la lectura, y no tiene tampoco un afán antojadizo, sino que es basado, fundamentado en que este libro
ayuda a nuestros estudiantes no solamente a rendir una buena evaluación, sino que los, los invita a reflexionar. Y eso es lo que lo hace un muy buen libro. Para eso, para trabajarlo, para dialogar, para que nosotros podamos interpelar a nuestros estudiantes, llevarlos a procesar, a tener un pensamiento crítico. Y este libro es, pero fundamental. O sea, si yo pudiera decidir, digamos, qué se lee y no se lee desde el ministerio, yo nunca lo sacaría, porque es un libro que tiene una vigencia atemporal. Es un libro que fue escrito, no ahora reciente, fue escrito hace años, pero tiene una validez universal además. Voy a leer algunas cositas que tengo acá explícitas de cómo la argumentación, ¿cierto?, de esto, ¿ya? Eh, el Currículum Nacional de Chile, ¿cierto?, a través de la asignatura de Lengua y Literatura, como bien dije, la regula el Ministerio de Educación. Entonces incorpora a Saramago no solo como un referente de la literatura universal en habla portuguesa, sino como una herramienta clave para el desarrollo del pensamiento crítico y la empatía. La empatía. Qué importante. ¿Por qué? ¿Por qué la empatía? La desarrolla porque este libro nos lleva a un mundo ficticio, ¿cierto? Distópico, donde la mayoría de la gente está ciega. Por eso se llama el ensayo sobre la ceguera. Ya, entonces, obviamente, como en toda novela distópica, siempre hay héroes, villanos, autoritarios, gente que quiere construir un mundo utópico. Pero yo no me voy a basar en esos tiranos, me voy a basar en los buenos, en aquellos que siempre logran salir de estos momentos. Y por eso el ministerio elige este libro, porque lleva al estudiante a pensar que existe la posibilidad de, en mundos adversos, de que exista alguien que tome la bandera de la lucha y diga y luche por la empatía. ¿Ya? Por ejemplo, la responsabilidad ética de tener ojos. Suena algo muy simple. Todos tenemos ojos. Todos tenemos, la mayoría, ¿cierto? Bueno, igual hay personas que naturalmente están, ¿cierto? Pero estamos hablando de una ceguera más bien de pensamiento, ¿ya? Que física. Entonces, la responsabilidad ética de tener ojos. Por ejemplo, este libro, ¿cierto? Nos lleva a pensar en que no debemos mirar al costado cuando algo malo está sucediendo. Y eso es algo que nuestros estudiantes lo deben de aprender, porque de pronto la vida tan bucólica, móvil, la vida rápida, instantánea, no nos da tiempo para poder dialogar con ellos en casa, a los padres, a los apoderados, a la familia en general. Entonces nosotros a través de estas lecturas como guías, como maestros, como acompañantes en este viaje del estudiante, nosotros le podemos decir, mira, este libro, si tú lo lees, si tú lo analizas, si tú después tienes un espacio de mediación lectora donde puedes compartir con tus pares, tú vas a poder argumentar y hablar con potestad acerca de cómo nosotros tenemos que hacernos responsables de aquello que vemos, que no podemos mirar hacia el lado entre la injusticia y lo podemos llevar a temas cotidianos en el liceo. Por ejemplo, el bullying, las faltas de respeto, esos niños que andan solos y que de pronto no encuentran cómo encajar. No mirar hacia el lado. Eso es lo que nosotros hacemos con este libro, por lo menos en nuestro liceo. Eh, Hacemos que nuestros estudiantes piensen en esto y no lo dejen pasar, no sean cegados, porque eso después los va a llevar a ser ciudadanos que no van a cegarse ante las injusticias sociales, que no los van a llevar a omitir, sino que a levantar esta bandera, como dije, de la empatía y de sentirse partícipes de una ciudadanía. No islas, no individualismo, sino personas conscientes. Bueno.
También está, cierto, aparte de esto, está el desafío narrativo para ellos, que es algo ya más curricular, ¿cierto? La ausencia de nombres propios, la puntuación continua desafían las convenciones lectores del estudiante, fomentando una lectura activa, atenta e interpretativa. El formato de este libro, además de todo lo que ya enuncié, además tiene desafíos literarios para los estudiantes que ya estando en terceros medios tienen una base, si han tenido fomento lector activo, si han tenido cierto lecturas acordes a sus rangos etarios, ya están preparados para leer este libro, para interpretarlo, para tener una lectura fluida, activa, y eso también les da un piso para lo que viene, para aquellos que quieren seguir estudios superiores, para los que quieren insertarse en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque siempre la literatura va a sumar, nunca va a restar. Entonces a sus vidas les va a hacer muy bien. También creo que este libro, al igual que las otras obras de Saramago, nos han ayudado mucho a nosotros los que nos dedicamos a compartir la lectura, la literatura, a hablar temas profundos. De pronto, el buscar lecturas, ¿cierto? Que sean más sencillas, poco complejas, que el estudiante las lea rapidito, porque la prueba es digamos, en 2 meses, o sea, en un mes, a fin de mes tengo que tener la prueba, te lleva como a decir, ¿y si buscamos algo más simple? Pero en nuestro liceo en particular, yo hablo desde esa experiencia, eh, nos damos el tiempo de elegir estos libros y, no nos y los leemos en 2 etapas, ¿ya? Los primeros capítulos hacemos un control de avance con los primeros capítulos y una actividad en aula de mediación. Y después terminamos de leer el libro, muchas veces también con lecturas compartidas en sala. Las profesoras leen en voz alta, yo también replico lo mismo en el optativo de literatura, porque son para terceros medios y ahí también se aplica el taller perdón, el optativo de literatura, y lo vamos trabajando así, en conjunto, porque sabemos que es un libro complejo, con un tema potente, y que no lo podemos dejar al estudiante solo. Y el ministerio lo dice claramente. Cuando sugiere estas lecturas, dice que son lecturas mediadas, acompañadas. No son lecturas como se denominaban antes, lecturas domiciliarias. Porque el estudiante, desafortunadamente, en el núcleo familiar ya no tienen esas instancias. Estoy hablando de contextos vulnerables, como en el donde yo trabajo, no tienen las instancias de diálogo con sus padres para poder sentarse en una mesa, en un living y decir, mamá, estoy leyendo a Saramago, ¿hablemos de Saramago? No. Entonces, ahí entramos nosotros, este rol clave de los mediadores de la lectura, de los bibliotecarios, de los profesores de lengua y literatura y de cualquier adulto responsable que trabaje en un colegio donde el fomento lector es importante. Y el ministerio los sigue avalando año a año los libros de Saramago, porque son libros que, como dije en un inicio, no solamente nos van a servir para hacer una buena evaluación por la narrativa, porque es un premio Nobel, sino porque es una lectura que nos lleva más allá a debatir ideas. Se puede hacer un conversatorio, se puede hacer una ponencia, se puede realizar una tertulia literaria, se puede hacer un café literario. O sea, tenemos una cantidad enorme de formas de evaluar a Saramago más allá de la evaluación que sí debe de ir, porque tenemos que tener el documento, ¿cierto?, que diga que el estudiante pasó esta prueba, pero también lo podemos acompañar de eso, porque el diálogo es muy importante. Les voy a hablar también un poquitito, no sé si Mónica quiere hacer una pregunta o las preguntas al final. Al final, al final. Ya, voy a hablar acerca del libro de El viaje del elefante, porque las metáforas son importantes también en la vida y lo metafórico nos lleva a otro mundo. Y no es un libro de poesía, es un libro narrativo, pero tiene metáforas. Yo lo compararía un poco con Siddhartha.
de Germán Hesse. Es de ese tópico literario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el viaje del elefante nos lleva al al viaje de la vida. Es un viaje metafórico, ¿cierto? De la vida y la condición humana. Este libro lo ubica el Ministerio en el currículum integrado dentro de las lecturas recomendadas para potenciar el análisis de la ironía, la narrativa histórica ficcionada y el sentido de la existencia. Imagínense, tremendos temas. ¿Cómo desarrollamos la ironía que es tan necesaria en nuestros estudiantes? Bueno, aquí hay un libro especial para eso. Podemos hacer un juego acerca de la ironía, cómo funciona la ironía, en qué momentos ser irónicos, eh, y también esto del viaje de la vida, de cómo estos pequeños viajes que de pronto hacemos a diario son también una metáfora de la vida misma, de cómo vamos viajando, transitando año a año, y también, ¿cierto?, del sentido de la existencia. Qué profundo. Por eso, eh, Saramago nos lleva a esos escenarios, a poder bajar eso que de pronto suena tan intelectual, tan elevado, que yo no voy a ser capaz de hablar de esos temas, profesora, profesor, tía Pame, ¿cierto? Como me dicen los chicos a mí. Yo no voy a ser capaz de hablar acerca del existencialismo, que es una palabra tan elevada para filósofos y gente muy estudiada, pero no, porque debemos de empezar a potenciar aquello que el estudiante lo tiene, pero que necesita una ayuda para descubrirlo. Y El viaje del elefante es un libro tremendamente útil para hacer digamos, esa bajada, esa, llevarlo a digamos, a nuestro contexto donde estamos ubicados para poder hablar de estos temas tan importantes para el ser humano. Antes que vaya avanzando más el tiempo, ¿no es cierto? Porque yo sé que igual Mónica quiere hacer algunas preguntas, yo les voy a dar algunas también, como siempre, unos datos curiosos, algo por ahí, ¿cierto? De estos libros y de este autor, ¿ya? ¿Por qué? Eh, Porque me van a creer ustedes que este libro fue el más vendido durante la pandemia del COVID-19 que vivimos. ¿Por qué? Dirán ustedes. ¿Por qué la literatura encontró como un título que podía acompañarnos en ese momento histórico que vivimos? Porque el libro habla, ¿cierto?, de confinamiento, de peste, de pandemia, y usa esos conceptos que de pronto para nosotros quizás eran como la peste la habían hablado antes en el, no sé, por la peste negra, ¿cierto? La bucólica, qué sé yo, en otros contextos históricos. Pero para nosotros eran temas superados, temas que habían quedado en la Edad Media, en el pasado, pero cuando nos tocó vivirla, el ser humano tiene recursos. Y uno de los recursos fue la literatura. Y este libro fue, pero mundialmente, no solo en Chile, sino en todo el mundo, el más vendido, el más adquirido y a la vez el más descargado también en todas las descargas virtuales que se pueden hacer en PDF, a través de bibliotecas virtuales alrededor del mundo. Entonces Saramago volvió, ¿cierto?, a estar en la palestra, volvió a estar ahí, se hizo muchos, como se hacían estas lecturas virtuales, también ahí estaba presente, se le analizó, se llevó a las comparaciones, muchas comparaciones también con Albert Camus, que es el autor de La Peste, ¿no? Entonces ahí todo esto fue elevándolo, ¿cierto?, a un sitial que nadie lo pudo destronar de ahí del más vendido. Otro dato curioso con respecto a al viaje del elefante, es que Saramago, fue un día a compartir ahí con unos amigos a un café y estaba buscando el título para el libro, porque ya tenía bien encaminado el libro, pero le faltaba el título, que es algo que de pronto las personas que escribimos, ¿cierto?, sabemos que nos cuesta un poquito, y miró hacia un rincón del lugar
y había un portaparaguas que era una pata de un elefante disecado. Y ahí se imaginó él cómo ese había sido ese viaje primero del elefante y después de esa pata disecada del elefante al llegar ahí. Y ahí encontró este título para este libro. Bueno, él, como ya dije, fue el, no sé si lo dije textual, pero él fue el primer ganador del Premio Nobel de Literatura de Portugal. Pame, querida, tú sabes que, bueno, uno que le gusta, pero yo no me quiero ir de aquí sin contarles que efectivamente lo que tú de dato que era antes, este dato de conversa, efectivamente para aquellos que hicimos clubes de lectura y que estuvimos en pandemia en clubes de lectura, y aquellos que en el fondo nos quedamos con esa lectura de repente de mañana, de 5 de la mañana, 4 de la mañana, en muchos países diferidos y que nos llega y que compañeros han leído. Este ha sido un libro de cabecera, el de poder no solo darnos cuenta que en pandemia, que es uno de los temas que me quiero quedar ahí con esa frase de una compañera de ese club, de clubes de lectura muy, muy temprano. Y en una de las reflexiones ella dijo, em, si bien es cierto en la pandemia, también tenemos que decir que nos enceguecemos en algo, de repente en cualquier cosa, no en algo puntual. Pero también como humanidad somos como ese cajoncito. Y este libro nos hace darnos cuenta que alguien pensó primero, primero que uno lo dice ahora, pero alguien lo pensó mucho tiempo antes. Y viene a que se te sientes, converses, y este libro hace eso, que busques a otro con quien conversar sobre todo, estos dos hermosos libros, porque en este último yo recuerdo haberlo leído en otra instancia, y cuando uno hace, que yo no sabía este dato curioso, pero recuerdo haberlo comparado con el viaje que hace efectivamente el elefante y que hemos visto de repente videos que hacen este recorrido cuando ellos vuelven a un lugar del cual por alguna situación migraron y vuelven a ese trayecto, ese camino. Y de verdad, este autor, creo que el Ministerio de Educación para nuestro país hace bien y que para todos, toda la humanidad deberíamos tener la posibilidad de leerlo porque nos hace darnos cuenta de dos pasitos más en la escalera de la humanidad. Y yo creo que cuando tú eres capaz de darte estos dos pasos, también como humanidad aprendes. No solo aprendes en eso en el intelecto, sino que, como tú dices, lo bajas a la realidad. Yo sé que este tiempo es grandioso poder hablar, pero se nos acabó el tiempo. Así que yo quiero agradecer en esta mañana de sábado a mi compañera de letras, a Pamela Roldán, por estar presente, a mi host porque nos ha dado la oportunidad de aquí de estar conectados a esta hora y decirles que nos vemos en la siguiente ponencia del día sábado de la segunda Feria del Libro de Portugal. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a todos.